lì? E qui la stampa italiana a dire, hai visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabili Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro? Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 444 de la agencia de noticias Caliuga. Estamos como siempre en la ciudad de Buenos Aires. Es el 6 de diciembre del 2022. Este va a ser el penúltimo programa del año. El último va a ser el martes 20 de diciembre. Ahí vamos a hacer un receso y después retomaremos en febrero. Bueno, no nos acompaña el amigo Garazalde porque siempre acá en la República Argentina hay una serie de inconvenientes, ¿no? Está por dictarse la famosa sentencia a la señora Cristina Kirchner, que se supone que va a ser condena, y eso ha generado toda una serie de trastornos callejeros, ¿no? Manifestaciones y cosas parecidas, y yo mismo le he sugerido a Garazalde, como vive un poco lejos, que se retire, que vaya a su domicilio, en todo caso el programa lo vamos a hacer por nuestra cuenta, y de paso comentamos que la semana que viene vamos a editar el último programa, el último programa especial dedicado a la marcha sobre Roma, a los 100 años de la marcha sobre Roma, y que lo va a dar el amigo Garazalde justamente. Bueno, como ustedes habrán visto, empezamos el programa con este video tan interesante de la señora Meloni, respecto de la cual nosotros fuimos críticos, justamente con respecto al tema que ella está tratando, que es el tema de la inmigración. Para hacer memoria, nosotros la criticamos porque ella asumió una conducta, digamos así, inhumana, para darle un término, de no querer recibir inmigrantes que se encontraban en un estado de desesperación en el Mediterráneo, y bueno, y estos inmigrantes después tuvieron que ir a otros puertos y fueron a un puerto francés, y eso generó un conflicto con el premier francés, el señor Macron, que utilizó un término muy duro hacia la señora Meloni, dijo que era una actitud vomitiva, tal como ella lo dice en su video. Pero yo lo que quiero resaltar aquí es lo siguiente, ¿no? Lo interesante del caso, que sucede también acá en la Argentina exactamente igual. Yo lo llamo el efecto ping-pong, ¿no? Porque basta que uno dé un golpe para que el otro le conteste con otro, y así de esa manera la clase política va poniendo en evidencia lo que son las falencias generalizadas, colectivas, porque si por un lado la señora Meloni tiene una actitud incorrecta con respecto al tema del racismo, con respecto al tema del rechazo hacia los inmigrantes, porque yo pienso que una actitud humanitaria debe significar recibirlo, y después, bueno, en todo caso redistribuirlos,
pero lo que es cierto, son ciertas las críticas que se efectuó justamente a Francia, que fue un país que practicó el colonialismo en gran escala en África, junto con Inglaterra, en donde ella dice cosas que son contundentes, ¿no? Y fundamentales. Y soslayando el tema de lo que pasó con Gaddafi, tema en el cual no quiero ingresar porque no estoy totalmente de acuerdo con lo que ella ha dicho, lo que sí me parece totalmente acertado es lo que afirma respecto de la dependencia económica que tienen las naciones africanas respecto de ciertos países europeos, como el caso de Francia. Ella está demostrando que el colonialismo no se ha terminado en África, sino que se ha pasado de un sistema colonial a un sistema neocolonial. Un sistema neocolonial que consiste en que se sigue practicando la misma expoliación de las riquezas del continente africano, pero utilizando una serie de procedimientos más sofisticados, como ser la presencia de sectores totalmente entregados al capital foráneo, una clase política más o menos muy parecida a lo que pasa acá en Argentina, aunque hay que reconocer que en un grado mayor, de personas que a cambio de dinero, a cambio de ciertas ventajas económicas, entregan la economía del país. Entonces, concretamente, ella dice que la primera esclavitud de todas es la esclavitud monetaria. O sea que Francia imprime la moneda que utilizan las naciones africanas y cobra un dinero por eso, cobra un porcentaje por eso. Entonces, esa explotación financiera, digámoslo así, es una de las causas principales por las cuales estos países se encuentran sometidos económicamente. Y dice también muy bien, la tremenda explotación minera, toda la expoliación de los recursos a los cuales está siendo sometido el África y que generan como consecuencia el empobrecimiento de dicho continente. Y yo quiero agregar algo más que ella no ha dicho, porque no es solamente Francia, sino que todo el primer mundo, a través de las contaminaciones ambientales efectuadas por este capitalismo salvaje y depredador, han desertificado el África. Y el África se ha convertido en un continente que prácticamente no tiene sustento, no tiene sustentabilidad. Hay vastas regiones que antes eran regiones en las cuales se podía cultivar, en donde ya no crece más nada. Entonces el hambre y la desesperación es la que ha llevado a la inmigración. Entonces, por eso insisto que es muy acertado haber dicho que el problema de la inmigración se resuelve a través de una medida tan drástica como ser que los europeos saquen sus pies del África, se vayan del África. O sea, ella dice, más que impedir que los africanos vengan acá, tenemos que lograr que los europeos, ciertos europeos, salgan del África, saquen sus pezuñas, dejen de seguir explotando el continente africano. Excelente, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la señora Meloni, pero también lo estaba con lo que había dicho el señor Macron cuando la criticaba a ella. Así que a mí me parece interesante este efecto ping-pong, que son las críticas que se realizan entre los sectores distintos de la clase dirigente y que ponen en evidencia ciertos dramas, ciertos problemas que a lo mejor nosotros, que no tenemos acceso a ciertas informaciones, no lo podemos saber. Así que me ha parecido muy interesante y rescato totalmente ese discurso. Bueno, el otro tema que yo quería tratar aquí es el relativo a unas declaraciones que ha hecho este famoso multimillonario llamado Elon Musk, que habrán visto ustedes que es una persona que se ha hecho muy famosa por sus riquezas, por sus grandes negocios. O sea, uno de estos grandes ricos, nuevos ricos que han surgido, que no tienen nada que ver con los ricos que habían antes, porque son ricos que han acumulado riquezas de una manera descomunal. Y este señor Musk, que creo que tenía que ver con esta empresa Tesla de automotores y todo demás, este señor Musk
se ha adueñado de Twitter y parece ser que tiene toda una serie de, ¿cómo podríamos decir?, de medidas y de planes que no se reducen simplemente a este gran grupo comunicacional que es Twitter, que es uno de los principales grupos del Internet en donde las personas suelen opinar y suelen efectuar sus comentarios, sino también una serie de medidas relativas a lo que este señor concibe como la nueva humanidad que va a surgir y cuál es el tipo de cosas que se van a hacer en lo sucesivo. Y en esto le vemos una gran cercanía con este otro personaje, Zuckerberg, el famoso, el que ha transformado esta empresa Facebook en metaverso, en donde hay una prácticamente apologética absoluta de la virtualidad. El metaverso ya es una especie de sustitución de la realidad que nosotros vivimos por la virtualidad. Bueno, ya hay una tendencia cada vez más acentuada, pero ahora el metaverso, que es prácticamente la absorción, la puesta de una pantalla en la cara de las personas, por las cuales prácticamente se alcanza a percibir una realidad más intensa que la que nosotros podríamos percibir a través de nuestros sentidos externos, sustituye la vida cotidiana de las personas. O sea, cada uno puede inventarse su propio mundo, puede vivir su propia existencia prácticamente excluido de todos los demás. O sea, se está produciendo un proceso, hay varios autores que hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, este coreano, inclusive en una línea más de derecha, Alain de Benoist y otros más, hablan de este fenómeno que se está desarrollando actualmente, que es el del mundo virtual, que es una especie que es un mundo en donde las personas se encuentran aisladas, recluidas, y que ha desaparecido la sociabilidad en el hombre, para decirlo de una manera sencilla. La naturaleza social del hombre, de la cual hablaba Aristóteles o hablaron los grandes filósofos, desaparecen. Y hasta podría llegar a desaparecer desde ya la familia, se termina la relación sexual convencional, o sea que hay una especie de sexo virtual que se establece a través de estos mecanismos. Bueno, pero este señor da un paso más y habla de la instalación de microchips en el cerebro, lo cual es de una, ¿cómo podemos decir?, algo tremendo, algo terrible, porque ya esta virtualidad, este Internet, representa un manejo de las personas. O sea, el Internet indudablemente se ha convertido en un instrumento de dominación de la gente. Este mundo virtual, el hombre cree ser libre, pero no lo es propiamente, porque existen los dueños de estos grandes centros comunicacionales que están ligados a estos grandes intereses multimillonarios y todo demás, manipulan la conciencia y la vida de las personas. Entonces eso es de una gravedad insólita. Ahora, si a eso le agregamos que se le pone un microchip para el cerebro, con la excusa de que esto puede significar unas ciertas mejorías con respecto a ciertos manejos que pueda tener la conciencia, la atención, la memoria, en fin, toda una serie de cuestiones relativas a la vida cotidiana, pero claro, esas ventajas supuestas conllevan también como elemento accesorio el hecho de que el que instala el microchip puede tener perfectamente un manejo de la persona, un dominio absoluto de la persona. Y a mí me llama la atención que esta declaración que ha hecho el señor Musk no ha recibido prácticamente ningún tipo de crítica. Me llama la atención que no se hable mal de este individuo, simplemente por el hecho de que el señor Musk le ha levantado la censura a este político norteamericano Trump, al cual se le había prohibido la cuenta en Twitter. O sea, nos acordamos de ese detalle. A Trump se le prohibió ser usuario de Twitter por sus comentarios, y el señor Musk, que ha comprado Twitter, le ha levantado la prohibición. Y bueno, obviamente, esta pseudo derecha de la cual nosotros hemos hablado tanto, que se preocupó con tanta insistencia con respecto al tema de
este manejo que se quería hacer de las conciencias de las personas a través de la pandemia, estos ataques que se han realizado, por ejemplo, a Soros, a Gates, que decían que a través de la vacuna querían instaurar en el ser humano un microchip. Bueno, pero no digan nada con respecto a esto, porque esto es justamente instalar un microchip de una manera abierta y ostensible. En cambio, el famoso microchip que se decía que se iba a implantar a través de una vacuna, después se demostró que era un invento. O sea, con las vacunas en contra del COVID no se instaló ningún microchip en las personas, pero durante más de un año, toda esta pseudo derecha que se preocupó tanto de atacar a Soros y a Gates y otros más, bueno, no dice nada ahora en estos momentos, que está sucediendo una cosa de tal gravedad. Eso es verdaderamente llamativo. Es llamativo esto. Quiere decir que hay algunos que tienen ciertas ventajas sobre otros. Esa es la realidad. Bueno, y yendo ya al tema de nuestro país, comenzamos el programa diciendo que el amigo Garayalde no venía por la famosa sentencia que le van a dictar a la señora Cristina Kirchner, que todos sabemos, evidentemente todos los indicios nos dicen que va a ser condenada, no sabemos a cuántos años, la condena no va a ser efectiva, pero posiblemente esta condena y otras que se les puedan hacer interfiera con su candidatura y obligue a una postergación política de sus ambiciones. Pero a mí ese detalle me interesa muy poco, porque nosotros como tradicionalistas estamos totalmente afuera de la grieta. Nosotros consideramos que es tan malo el kirchnerismo como el antikirchnerismo, es tan malo el peronismo como el antiperonismo. Toda la clase política argentina en su conjunto, toda persona que participa del sistema democrático está corrompida en sus raíces. Pero claro, el hecho de que exista la grieta, ¿en qué puede beneficiar? En algo parecido a lo que dijimos al comienzo. Porque bastó que el señor Macron la acusara a la señora Meloni de vomitivo para que la señora Meloni después sacara a relucir cosas del señor Macron y de Francia. Y en este caso es suficiente con que la justicia argentina, que sabemos que es una justicia que no es independiente, eso lo sabemos, esto es indudable, los que hemos padecido la justicia argentina sabemos que evidentemente es una justicia que no es independiente, eso lo sabemos perfectamente. Pero ha servido esto para que viniera un contraataque, ¿no?, por parte del kirchnerismo. Y en estos días, en estos últimos días, y ayer más todavía con una intervención del presidente Fernández por cadena nacional, ha salido a relucir un escándalo de grandes proporciones, del cual queremos hablar, pero dando algunos detalles que no se dicen actualmente. El escándalo principal ha sido que un conjunto de jueces y funcionarios viajaron aparentemente gratis, ¿no?, en un avión privado a una estancia. Llamarla estancia es poco, o sea, es un centro turístico de importantes dimensiones, privatizado en manos de un alto empresario, de uno de estos ricachones ingleses, el empresario Joe Lewis, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que aprovechando eso que hemos dicho en su momento, que luego de la derrota argentina en Malvinas, la Argentina se convirtió en un país rentable, a merced de cualquiera. Entonces compró uno de los lugares turísticos más importantes, más bellos de la Patagonia, que es el famoso Lago Escondido. Pero lo interesante es que hay una ley que dice que los lagos no pueden ser propiedad privada, en la costa de los lagos. Y no se puede impedir el acceso a un lago, por ejemplo. La costa de los lagos puede ser transitada por cualquiera. No se puede
cerrar el camino. Esto lo he visto en Bariloche, cuando el lago Nahuel Huapi uno puede transitarlo totalmente sin ningún problema, porque por supuesto que hay personas que querrían tener la costa a su disposición, pero no lo pueden hacer porque la costa de un lago no es propiedad privada. Pero este señor prácticamente sí, ha hecho eso. Ahora, el tema principal es que acá la denuncia es que se han conocido, se han interferido diálogos y mensajes entre estos altos funcionarios, entre los cuales hay jueces federales y fiscales y otros más, en donde estos tratan de buscar alguna estratagema, alguna excusa, como para justificar este viaje que han hecho a este lugar, como para que no aparezca que les pagaron el viaje. Bueno, lo interesante del caso es que a raíz de esto, el presidente de la República ayer hizo una cadena nacional diciendo que va a hacer una denuncia al respecto, una denuncia penal. Bueno, y entre otras cosas hizo notar cómo los principales medios de prensa nos hicieron eco de esta situación. Ahora, yo quiero ir a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, los principales medios que hay acá en Argentina, que son La Nación y el Clarín, salieron a la palestra denunciando los métodos con los cuales se obtuvo esta información, porque evidentemente fue un hackeo por el cual se pudo obtener el conocimiento de estas conversaciones entre los jueces y funcionarios, en donde estaban tratando de ver cómo podían evadir el asunto. Insisto, el problema principal para ellos no era haber ido a la estancia de una persona que usurpa una propiedad y que está en conflicto con el Estado por eso, porque no deja ingresar a la gente libremente a ese lago que él posee, sino el hecho de que quién les pagó el viaje, porque evidentemente parece ser que el viaje se lo pagaron estas personas, ellos no se lo pagaron, pero eso sería en última instancia un detalle secundario. Lo principal es que estos funcionarios públicos hayan ido a una propiedad de un magnate extranjero que usurpa una propiedad comunitaria como es un lago. Eso es lo grave del caso, eso es lo más grave. Bueno, pero para estos medios, ¿cuál es el problema? Es que estas informaciones se hayan obtenido a través de un hackeo. Entonces dicen, ya de esta manera se pierde la libertad. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. Si a través de un hackeo se llegara a descubrir que hay una persona que está por cometer un delito, por ejemplo, ¿qué es más grave? ¿Haber hackeado o la comisión de un delito? Yo creo que en última instancia no es secundario la manera como se obtuvo esa información. Es totalmente secundario. Lo principal es el delito que se ha cometido. Eso es lo principal. O sea, no se puede estar diciendo que solamente si la información se obtiene de manera directa y con medios absolutamente legales, se puede condenar un hecho. Yo pienso que el hecho es condenable perfectamente condenable, en la medida que se ha realizado violando una de las normas fundamentales de nuestra comunidad, que es la propiedad comunitaria de un lago, de un lugar turístico, avalando a alguien que hace eso. Eso es lo más grave del caso. O sea, un juez, especialmente que la justicia en estos momentos está enjuiciando a esta persona por la usurpación de un territorio nacional, que es de todos. Entonces, haber ido allí a ese predio, yo conozco muy bien el tema, aclaro, porque yo vivo allí habitualmente, estoy en el Bolsón, y yo recuerdo perfectamente, lo comentábamos recién con quien me está filmando en estos momentos, el amigo Rodrigo, que cuando el señor Lewis se instaló allí, intentó sobornar prácticamente a la comunidad del Bolsón.
inclusive haciendo donativos, ofreciendo donar dinero para el hospital y todo ese tipo de cosas, con tal de que se le permitiera el uso absoluto de ese lugar que tendría que ser para todo el mundo. Imagínense, yo quiero dar este ejemplo, imagínense si las cataratas del Iguazú, para citar un ejemplo, que es un lugar turístico, estuviera cerrado a la gente y fuera una cosa privada, de la cual solamente puede disfrutar la persona que es propietaria y sus amigos, o eventualmente la explotación turística que él hace del lugar, porque evidentemente saca dinero. Bueno, ahí está el tema principal pasa por así, que hay una actitud, a mi entender, totalmente inmoral e ilegítima en este caso. Y lo cual, desde ya, insisto, no absuelve de ninguna manera a la señora Kirchner, pero de esa condena, pero me parece correcto que se investiguen estos hechos y que se condene a estos jueces y funcionarios por haber sido cómplices, de alguna manera, de las actividades delictivas de este sujeto. Yo creo que eso es fundamental y hay que ponerlo en evidencia. Y bueno, y siempre relacionándonos con este tema, ya estamos prácticamente finalizando el programa, nos enteramos de otra información muy interesante, que relativa a nuestra deuda, a nuestra famosa deuda externa, ¿no? Y ustedes saben que la Argentina es uno de los países más endeudados del planeta. Y si nosotros recorremos la ciudad de Buenos Aires y nos fijamos o el país, la Argentina, nos damos cuenta, y hoy salió una estadística, de que prácticamente un cuarto de la población argentina está por debajo de la línea de pobreza. O sea, hay una miseria impresionante en este país. Yo a veces yo trato a veces de salir lo menos posible, lo debo confesar, porque me da una sensación de impotencia ver gente tirada en la calle, durmiendo por la calle, sin nada, y gente joven inclusive. Eso me llama poderosamente la atención. O sea, una miseria, una pobreza impresionantes. ¿Y qué encontramos al respecto? ¿Qué es lo que se ha determinado? Y ese que hablemos de este tema. Resulta ser que se ha detectado que en este país se han fugado 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares de argentinos, evidentemente de buena posición económica, que los sacaron del país para no pagar impuestos, para conservar el valor de su moneda, en fin, el motivo que sea. Pero son riquezas que han salido de la Argentina, 100.000 millones de dólares. O sea, todo lo que se podría hacer con esa cantidad de dinero que se ha fugado del país. Bueno, me parece correcta la actitud asumida por el gobierno de haber llegado a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, que es el principal receptor de esta fuga de capitales, a fin de que se pueda identificar a estas personas y eventualmente, bueno, poder perseguirlas penalmente, porque indudablemente no se puede fugar el dinero del país así porque sí, no se puede sacar plata ilegítimamente. Si uno, por ejemplo, toma un avión y lleva una suma de dinero más elevada de la permitida, bueno, se la secuestran. Acá para sacar 100.000 millones de dólares, bueno, tiene que haber habido transacciones clandestinas, indudablemente. Pero fíjense ustedes que en nuestro medio existe la posición contraria, sustentada principalmente por esta famosa ideología liberal, que se ha puesto muy en boga actualmente. Tal es así que tenemos un candidato, este señor Milei, que aparece en un lugar muy privilegiado en las encuestas, como si dijera cosas totalmente novedosas. Milei es un defensor del liberalismo extremo y de la eliminación del Estado, y él se opone a esto. Fíjense, él se opone a que se investigue la fuga de capitales.
porque dice que eso es atentar contra la libertad de las personas. Y utiliza argumentos que son totalmente tirados de los cabellos, es decir, sí, la gente sacó el dinero para no entregárselo a estos políticos ladrones que tenemos acá, como si acaso él no formara parte de la clase política argentina. Eso no puede ser una excusa, eso no puede ser ninguna excusa, porque con ese criterio yo también podría asaltar un banco, si es por eso, porque en última instancia todos los políticos son ladrones, ¿no? La manera de combatir el delito es cumpliendo con la ley. Esa es la manera de combatir el delito. Y más grave todavía que lo diga un funcionario público, o sea, alguien que es diputado de la nación, ¿no? Que diga una cosa así es una cosa que me llama la atención. Pero yo quiero agregar también que esta fuga de 100.000 millones de dólares sirve para explicar también dónde fueron a parar los 45.000 millones de dólares que ingresaron al país a través de un crédito obtenido por el señor Macri a través del Fondo Monetario Internacional y que nunca pudo dar explicaciones en qué se invirtió ese dinero. Es muy simple esto. Si yo quiero fugar capital del país, no puedo fugar pesos, tengo que fugar dólares. Muy simple, porque el peso no me lo aceptan en el exterior. En cambio el dólar sí. Entonces esos 45.000 millones de dólares han servido para favorecer la fuga de capitales. Es sencillo esto. O sea, todos estos empresarios que han fugado divisas del país lo hicieron gracias, entre otras cosas, a estos dólares que ingresaron a través de un crédito internacional. Y eso es realmente triste y lamentable. Bueno, indudablemente la situación de nuestro país es dramática desde todo punto de vista, pero quizás no tanto como lo que está pasando en Ucrania, en donde la guerra sigue, continúa, y ya estamos por cumplir un año dentro de poco, porque empezó un 24 de febrero, así que faltan 2 meses, casi, un poquito más de 2 meses, para que se cumpla el año. Y la guerra continúa cada vez peor, cada vez los muertos se incrementan, y bueno, y no sabemos cuál va a ser el resultado, porque lo que notamos es que cada vez más Rusia se encuentra en una situación desesperada, y esperamos que esto signifique la caída y la salida del señor Putin del poder. Ojalá que suceda eso. Indudablemente desde el punto de vista de lo que es el pensamiento tradicional, bueno, nosotros consideramos que eso es una medida fundamental. Bueno, habría más temas que tratar, pero creo que hemos cumplido con lo esencial y nos veremos el próximo programa, si Dios quiere, recordando que la semana que viene va a estar el último programa de homenaje a la Revolución Fascista. Y el día 20 tenemos el último programa del año de la agencia de Kali Yuga, que esperemos que contar con la presencia de nuestro colaborador Garasalte. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.